Retomamos las actividades de este encuentro CDHCM, Tu Cancha de Derechos. Reflexiones sobre derechos humanos ante el escenario del Mundial. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos acompañan de manera presencial, así como a quienes continúan siguiendo la transmisión a través de nuestras redes sociales. Damos ahora paso al segundo conversatorio titulado Propuestas para la atención de riesgos durante el Mundial, que será moderado por la cuarta visitadora general, Volga Pilar de Pina Ravest, a quien le damos el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por quedarse al segundo conversatorio. Y bueno, pues la idea es continuar la discusión que se dio en el conversatorio anterior, donde ya decían que el deporte puede sacar lo mejor o lo peor de las personas. Ahora vamos a hablar también de cómo el deporte puede sacar lo mejor o lo peor de las ciudades, ¿no? Enfrentarnos a un mega evento, ¿no? Como el de la magnitud del Mundial, de la Copa Mundial, en una ciudad pues que de por sí tiene una serie de problemas y una serie de poblaciones que tienen ciertas situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, pues nos puede poner en una situación compleja. Esta mesa, este conversatorio, busca abrir una reflexión sobre los riesgos, los desafíos, pero también sobre la construcción de algunas propuestas para reducir el impacto, ¿no?, de estos posibles riesgos sobre distintas poblaciones. Tenemos una mesa integrada por puras y puros invitados de lujo para tener variedad también temática. En la mesa, quien voy a nombrar muy brevemente antes de iniciar con la dinámica que preparé. Nos acompañan en la mesa Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Andrés Hirsch, director de difusión para la prevención de adicciones del IAPA, Mateo Rivera y Alberto Mata, que son de la organización Mi Valedor, Carla Ríos, directora de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Tania Espinosa Sánchez, coordinadora del programa de Derecho, Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, Pedro Cárdenas Casillas, que es oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 México y Centroamérica, y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muchas gracias a todas y todos por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar nada más para entrar, digamos, en la reflexión. Quiero hacer una pregunta muy rápida que me van a responder todas por igual, pero solo tienen un minuto. Es una idea inicial para que vayamos afinando porque voy a ser muy rigurosa con los tiempos. Y la primera pregunta es igual para todas y todos, ¿no? Cuéntenos con quiénes trabaja cada uno de ustedes, qué es lo peor y lo mejor que el Mundial puede traer para ellos y ellas. Y si quieren empezamos de allá para acá. Buenas tardes. ¿Ya listo? Listo. Mi nombre es Mateo Rivera, vengo hoy acompañado por mi amigo Alberto Mata. Nosotros somos de Mi Valedor. Somos una asociación que trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad aquí en la Ciudad de México, particularmente personas en situación de calle, pero también pues han llegado usuarios con discapacidad, en situación de migración por nuestro país, personas de la tercera edad, personas que vienen egresando del sistema de justicia penal, es decir, perfiles un tanto diversos, pero más o menos la calle es el perfil que comparte la mayoría de nuestros beneficiarios. Muchos de ellos, si la situación de calle puede ser presente o pasada o bien en riesgo de, es decir, personas que ya la hayan dejado atrás, personas que siguen habitando, pernoctando en el espacio público, o personas que por alguna situación del desempleo, la discapacidad, la inseguridad laboral, etcétera, pues se encuentran en riesgo, dificultades familiares también, por supuesto, de volver o iniciar un periodo de vida en el espacio público. Para nosotros una de las preocupaciones más grandes que tenemos es precisamente para los compañeros que siguen habitando en el espacio público, lo que conocemos como limpieza social, es decir, la remoción de personas consideradas socialmente indeseables. No implica nada más a las personas en situación de calle, puede abarcar también a las personas que se dedican al trabajo sexual, a los migrantes, otros tipos de personas que consideramos que están haciendo mal uso del espacio público. Entonces, si bien estaremos recibiendo seguramente un número de personas provenientes de otros países, como en eventos anteriores, la visita del Papa, en algunas otras ocasiones, pues ha habido una limpieza de todo el corredor turístico
de estos grupos de personas. Estos grupos se reúnen, ustedes quizá lo sepan, en la alcaldía Cuauhtémoc particularmente, todo el corredor ahí, lo que llaman Bellas Artes, Lagunilla, Tepito, podemos encontrar compañeros en situación de calle por toda la ciudad, pero particularmente están ahí. Entonces pues nos preocupa que sean removidos de manera violenta, que puedan perder sus pertenencias y que pues no sepamos qué otras violencias puedan sufrir en esos momentos. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Alberto Mata y pertenezco a Mi Valedor. Retomando lo que decía mi compañero Mateo, que pues sí, bueno, yo soy persona que fui en situación de calle también, pues es muy difícil porque el problema no es que nos muevan o los pongan sino a dónde, qué espacios nos brindan, qué comodidades o pues a dónde nos mandan, ¿no? Porque muchas de las veces nos mandan a anexos o hasta las mismas autoridades, muchas de las veces pues por tener o por movernos de ahí hasta pues plantan cosas ilegales, ¿no? Para poder meter a uno a la cárcel y poder también limpiar esos espacios o tal vez pues no sé a dónde, porque pues a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que o tengo que cuidar mis cosas para moverme para que no me la roben o de la misma autoridad que no se las lleve, ¿no? Porque también ellos mismos pues nos quitan, entonces pues también qué es lo que nos ofrecen o qué nos brindan, a dónde nos mandan, ¿no? Bueno, eso es lo que yo... Sí, mantengamos solo 1 minuto presentación y con quienes trabajan preocupaciones para no adelantar la discusión de la segunda pregunta. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Volga. Saludo a toda esta mesa, colegas. Agradezco la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a este necesario espacio de reflexión y conversación. Mi nombre es Andrés Hirsch, actualmente funjo como director del área de difusión para la prevención de las adicciones en el IAPA y acudo en representación de nuestra directora general, que envió un muy cordial saludo, la licenciada Mayor Dorica Imas. Haciendo la breve respuesta, somos el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en proceso de transición a ser el Instituto de Atención a la Salud Mental y las Adicciones, próximamente YASAMA. Entonces podremos contar con más atribuciones para trabajar temas de salud mental. Ante la pregunta de con quiénes trabajan, creo que es, digamos, doble, pero para ser muy breve, trabajamos con un equipo, principalmente psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, especialistas en salud mental y con perspectiva de reducción de riesgos y daños para trabajar con personas que consumen sustancias psicoactivas en los centros de cuidado de las emociones, Vida Plena, Corazón Contento, donde se brinda la atención primaria de salud, así como con estrategias de carácter territorial y comunitario y verificando centros de atención de adicciones, así como otras áreas del instituto, y trabajamos para poblaciones prioritarias, por supuesto personas que habitan calle, personas en movilidad, personas que ejercen trabajo sexual, así como distintas poblaciones y la ciudadanía en general. Cualquier persona que quiera acercarse a la mirada de la salud mental comunitaria, a espacios de atención para temas que pueden implicar consumos problemáticos de sustancias psicoactivas o de manera preventiva y de promoción de la salud en escuelas, en territorios, plazas públicas y demás estrategias y políticas públicas que brindamos desde el instituto. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Carla, directora de la Brigada Marabunta. Nosotros trabajamos principalmente desde hace muchos años con niñez, adolescentes y jóvenes, pero los andares de la vida nos llevaron a acompañar, y que se cruza específicamente con este tema, las movilizaciones sociales y personas que buscan a sus desaparecidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Cárdenas, vengo aquí en representación de Artículo 19. Para quienes no nos conocen, somos una organización independiente apartidista dedicadas a la libertad de expresión. Trabajamos en varios países a nivel mundial, particularmente la oficina México y Centroamérica, pues estamos cumpliendo 20 años este añito, entonces ahí les estaremos invitando a la celebración. Particularmente nosotros hacemos un ejercicio de trabajo y de monitoreo y de protección, sobre todo con personas periodistas, pero también con personas defensoras de derechos humanos, particularmente con personas buscadoras y algunos otros activistas de derechos humanos, ¿no? Entonces, y en cuanto a la segunda pregunta de lo mejor y lo peor, bueno, siempre hay muchos riesgos en las coberturas de este tipo de eventos, ¿no? Entonces hay riesgos desde en línea, amenazas, difamación, estigmatización, hasta temas ya más de violencia física, detenciones arbitrarias o lesiones. Y lo mejor, sin duda alguna, va a tener que ser
el tema de la comunicación multicultural y la comunicación internacional, ¿no? El Mundial es un ejercicio importante para los propios medios de comunicación y periodistas mexicanos sobre cómo enlazarse con otros periodistas y medios internacionales y cómo ir generando una comunicación global de cobertura de estos eventos. Muchas gracias. Gracias. Edith. Sí, buenas tardes, Edith Olivares, soy directora de Amnistía Internacional en México. Voy a decir los temas prioritarios que nosotras trabajamos aquí en México, que es, porque todas van a tener que ver con el Mundial. Trabajamos desde hace muchos años violencia contra las mujeres, específicamente feminicidios y ahora los riesgos y violencias que viven las mujeres buscadoras. Trabajamos sobre temas de derecho a la protesta, específicamente protesta feminista y que nos vamos a ver el domingo, espero todas, y defensores de tierra, territorio y medio ambiente. Y trabajamos resistencia antimilitarista. Entonces, como ustedes ven, son temas un poquito polémicos. Estoy prácticamente segura de que en todas estamos viendo algunos de los riesgos, particularmente quisiera señalar, bueno, ya la anunciada marcha que están, estoy repitiendo, la marcha que están anunciando con bastante antelación las familiares de personas buscadoras, de personas desaparecidas. Muy probablemente también tengamos algunas protestas vinculadas a otros temas, incluyendo, por supuesto, temas que tienen que ver con las poblaciones callejeras, con los trabajadores sexuales, etcétera. Y, bueno, no sobra señalar que seguramente vamos a ver un despliegue del Ejército y la Guardia Nacional y, por supuesto, que también eso va a ser un tema de polémica y por supuesto que vamos a estarlo atendiendo también. Gracias. Gracias. Tania. Hola, yo soy Tania Espinosa, trabajo con personas trabajadoras en comercio en el espacio público. Lo peor que les puede pasar es ser desplazadas de sus lugares de trabajo y que sean desplazadas a lugares donde hay poca afluencia de gente, es decir, donde no hay clientela y sus ingresos caen. Y en el contexto de estos desplazamientos, que en los operativos haya uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y decomiso de mercancía, que en realidad es robo porque el decomiso no está permitido como tal, no está regulado. Y lo mejor que les puede pasar es que el gobierno diseñe un plan de ordenamiento junto con las personas comerciantes en el espacio público, donde haya acuerdos para ocupar espacios de trabajo que sean rentables y que sean incluidos en el megaevento como parte fundamental de la ciudad, como una parte que demuestra cuál es la personalidad de la Ciudad de México y en donde se demuestra cuál es nuestra cultura, permitiéndoles permanecer en lugares turísticos y con alta afluencia de gente y por lo tanto con buenos ingresos. Muy bien, muchas gracias. Dafne. Claro. Yo soy Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría es un órgano rector para las políticas de igualdad de género del Gobierno de la Ciudad. En ese sentido, mucho de nuestro reto como institución va a ser la operación de todas las dependencias del gobierno en torno a la salvaguarda de los derechos de las mujeres. Los retos, lo peor que puede pasar. Sabemos que en el Mundial, y ya hay cifras estadísticas que lo prueban, incrementan, o en los eventos deportivos masivos, incrementan los riesgos de violencias diversas contra las mujeres, pero también contra las y los jóvenes y las niñas y los niños. Entonces, el reto es cómo vamos a atender esos riesgos, cómo los estamos proyectando y cómo vamos a actuar desde el gobierno. Lo mejor que puede pasar y que también va a traer el Mundial es que vamos a hablar de las mujeres involucradas en este evento deportivo, las mujeres que juegan, las mujeres que tienen derecho a ser espectadoras sin que eso les traiga riesgos, los salarios desproporcionados que ganan las mujeres, las desigualdades que persisten en el mundo. Creemos que va a ser una oportunidad para que la FIFA reconozca el Mundial del 71 al que le negó la existencia y que hoy por hoy a las que siguen vivas que jugaron aquel Mundial se les pueda reconocer como mujeres que ejercen un deporte, y es la única vez en la historia del fútbol mexicano que hemos sido subcampeonas globales. Muy bien, pues de todos estos temas también se trata el Mundial, ¿no? De todos estos temas y de todas estas cuestiones que también van a ser motivo de preocupación, además de que la selección mexicana pase más allá de los octavos de final. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas específicas para que escuchen ya, ahora sí, con 7 minutos por participante, podamos profundizar en los riesgos, pero también en algunas propuestas que hay desde
las personas especialistas que trabajan con distintos colectivos para atender esta serie de riesgos que van a enfrentar distintas personas, pero también la propia ciudad. Y vamos a empezar con Mateo Rivera y Alberto Mata de Mi Valedor, ¿no? Hablando de poblaciones callejeras y un poco que nos cuenten qué medidas se han tomado históricamente ante otros grandes eventos. Ya nos contaban, por ejemplo, la visita del Papa y cómo podemos evitar que se repitan malas prácticas en el contexto del Mundial, que está a muy pocos días de suceder. Sí, como comentaba hace un momento, hemos visto en repetidas ocasiones cómo estas acciones ocurren en todos estos sectores, muchas veces con la complicidad de la ciudadanía, ¿no? Otra vez pues, asumimos que estas personas hacen mal uso del espacio público, están ensuciando la calle, son personas peligrosas, son holgazanes, son vagos y tenemos toda una serie de adjetivos denostativos que les asignamos a todos los compañeros. Sin embargo, como bien señaló Alberto hace un momento, no facilitamos todas las opciones para que puedan hacer ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, uno se queja de que hacen sus necesidades en el espacio público, pero no habilita baños públicos, por ejemplo. Se queja de que lavan la ropa o la dejan tendida, pero no propone otra opción. De que están durmiendo en el espacio público y no acuden a los albergues cuando los albergues están hacinados, han dado comida en mal estado, hay venta de drogas, hay violencia, hay muchas eventos negativos que ocurren regularmente dentro de los albergues, ¿no? Entonces, digamos, sí habría una serie de medidas a tomar, como pueden ser estas de asegurar los derechos de las personas también, como lo hemos insistido otras veces que hemos estado acá, pues que haya mecanismos efectivos de denuncia para los compañeros que son acosados principalmente por elementos de seguridad, pero también por mismos elementos de la ciudadanía y mismos problemas internos que entre ellos tienen. Tampoco vamos a fingir que todos los compañeros que están en calle son amigos y se llevan bien. También tienen serios problemas entre ellos y que también merecen ser atendidos por otra fuerza que no sea la represión y el desplazamiento de los espacios que han ocupado históricamente. Entonces, digamos, sí hay una serie de medidas que quisiéramos, que estamos mencionando, que queremos tomar en cuenta, pero no son exclusivas de la coyuntura del Mundial. Se hacen evidentes y pues claro, estamos aquí, queremos tomar la palabra y queremos denunciarlas, pero la situación de calle es un estado de emergencia permanente. Los compañeros no están ahí solo en la coyuntura del Mundial y una vez que se acabe el Mundial y los extranjeros vuelvan a sus casas y todos volvamos a la normalidad, ellos también van a volver a la normalidad de seguir durmiendo en la calle, todos volveremos a nuestra propia normalidad de no ejercer nuestro pensamiento crítico y pensar por qué hay una persona dormida en la mitad de la banqueta, no sé si está enferma, no sé si es una persona que vive con discapacidad, no sé si es una persona que vive con VIH, no sé si es una persona que ha sufrido no sé cuántas cosas y va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí, la coyuntura es buena para hacernos todas estas preguntas, para ser críticos respecto a las respuestas del gobierno, pero no es, digamos, algo novedoso o que la urgencia sea distinta de lo que ha sido en otros momentos. Muchas gracias. Escuchamos a Alberto, por favor. Pues sí, como decía mi compañero, y también pues como decía mi compañero, no solo eso, ¿no? Sino también que muchas de las veces pues nos mueven con violencia, ¿no? No son como que dignos de llegar y no, sino de que tanto que están, pues no sé si les fastidiamos y pues nos empiezan a llegar, pues a veces nos agreden o primero pues nos pasan por un encierro y ya luego otra vez nos dejan salir, ¿no? Y a lo que, ¿qué más? Lo que veo yo del Mundial en lo que pues yo aprendo, ¿no? Por ejemplo, para mí no es pues un Mundial yo no lo aprendí en una cancha de fútbol, ¿no? Yo al contrario, a mí, para nosotros, pues no sé, la copa puede ser una coca, un frutzi, algo, ¿no? Nuestras mochilas de portería, no es necesario tener una cancha para divertirnos, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí no, sí me llama la atención en que, pues, tal vez en los momentos que yo hago ese deporte, pues puedo,
puedo olvidarme de un consumo, puedo olvidarme pues de que estoy en la calle, de viviendo esa situación, pero para hacer todo eso necesito alimentarme, necesito tomar agua, necesito energía, ¿no? ¿Cómo voy a poder, pues ahora sí que hacer una actividad así, pues si mi cuerpo no lo permite? Bueno, eso es lo que me ayuda en mí para el bien, pues en que me olvido de la drogadicción, pero pues también hay como que en estos, de cómo consigo eso, ¿no? Para poder, pues es lo que yo pienso, no sé. Muchas gracias. Bueno, pues ya hablábamos también de que otra de las cosas que puede suceder en el marco del Mundial son protestas, ¿no? Muchos colectivos y muchas organizaciones y muchos sectores sociales han anunciado protestas en el marco del Mundial, ¿no? Ese es un escenario también que hay que tomar en cuenta, y por eso ahora quiero hacerle una pregunta a Carla Ríos, que le ha tocado acompañar pues muchas movilizaciones sociales con la Brigada Marabunta, pues sobre este tema, ¿no? Cuando hay ojos del mundo puestos en una ciudad, por lo general las autoridades y las ciudades tienden a mostrar su mejor cara, ¿no? O a quererlo hacer. Pero ¿esto será que protege o inhibe, ¿no? El derecho a la protesta en la ciudad? ¿Qué podemos esperarnos de cara a la coexistencia, digamos, de esto, el Mundial, más toda la cantidad de movilizaciones que se han anunciado? Gracias, Volga. Voy a empezar contestando lo que no respondí en la primera pregunta, que es ¿qué es lo mejor o qué es lo peor que se puede esperar del Mundial en torno a este tema? Y lo ideal sería que es una oportunidad para elevar los estándares de protección de derechos humanos en torno a eso, a la movilización social, al libre esparcimiento de las personas, pero también del otro lado se puede convertir en un escenario en donde se amplían los dispositivos de control hacia la población. Y eso es en el antes, en el durante y en el después. Es decir, esto no solo se va a presentar en el Mundial, esto ya se está presentando. Un poco antes de responder la pregunta, quisiera irme en estos 7 minutos, o al menos unos 12 años atrás o un poquito más. Para el 2012, 13, 14 hubo una serie de recomendaciones de esta comisión que llevaron a cambiar un protocolo que se llamaba Protocolo de Contención de Multitudes, que se aplicaba para peregrinaciones, partidos de fútbol y protesta social. Después de muchos años de trabajo, en el 2016, varias organizaciones, varias personas de las que estamos hoy acá, trabajamos para que hubiera un protocolo específico para movilizaciones, que ahora se llama Protocolo de Protección para Personas en Contextos de Movilización Social de la Ciudad de México para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ese es aplicable desde el 2016. Lamentablemente se quedó en un protocolo muy hermoso del que se hicieron muchos artículos, se presumió muchísimo, le tenemos un cariño importante quienes trabajamos en él, tiene altos estándares en torno a la protección de derechos humanos, pero se quedó ahí, en un papel. Porque para este cambio de partidos y colores, dijeron tenemos nuevas ideas y tal vez habría que mejorarlo. Pero no había algo que nos dijeran que había que mejorar, porque lo cierto es que no sabíamos cómo había sido la capacitación de ese protocolo, la aplicación y la evaluación de ese protocolo. Y entonces se hicieron cambios. Sigue vigente, pero se hicieron, me parece que 2 cambios más. Y pues ahí nos quedamos. Cuando nosotros preguntamos en algunas reuniones que a quién se estaba capacitando en este protocolo, nos dijeron que se capacitaba al extinto Cuerpo de Granaderos, y que al estar extinto ya no había a quien capacitar. Y lo cierto es que ahora nosotros, porque además ese fue el auge de la movilización feminista, pues tenías a muchas otras instancias respondiendo con las mujeres que había en esas agrupaciones. Y entonces aquí voy a un tema central, que es el elefante blanco en esta habitación. ¿Quiénes son esos primeros respondientes de estas cosas que estamos discutiendo acá? En el antes, en el durante, en el después, con todas estas poblaciones que planteamos nosotros, la policía. Y esa policía, si ustedes ponen en internet, yo le pregunté a ChatGPT y me dijo que tiene 21 protocolos por aprender. Compartiendo acá con algún compañero, yo decía, ¿cuántos son? Él me decía 17, y que hace 1 año y medio como que los reunieron, los unificaron para que ya no tuvieran tantos protocolos, ¿no? Pero ¿qué dice ese protocolo unificado?
¿Cómo evaluamos ese protocolo unificado? ¿Cómo sabemos de la eficacia de su implementación? ¿Cómo estamos capacitando a nuestras y nuestros policías, que son los primeros respondientes en todos estos escenarios? Y ahora sí, ya después de esta pequeña historia, perdón, también como breviario investigué y hay un protocolo que se llama Estadio Seguro, que como que después de que sacamos el de movilizaciones, sacaron el de partidos, se llama Estadio Seguro, fue en el 2018, pero también no hay ningún documento, estudio o nota informativa, algo que nos diga cómo es su implementación y cómo es su evaluación, ¿no? Lo digo porque en este momento lo que vamos a tener es esos dos grupos. El grupo de personas que tienen el derecho al libre esparcimiento, a la diversión, que van a festejar este mundial, que van a salir a las calles, que vienen de otros países, una diversidad ahí inmensa de personas, de etnias, de religiones, de edades. Y vamos a tener por otro lado a personas que se van a estar movilizando, porque lo cierto es que antes, como ya lo decía el compañero, tenemos poblaciones que están siendo desplazadas de sus espacios para que pase el mundial, ¿no? Por el otro lado tenemos también en este país un montón de víctimas sin casos sin resolver que aprovechan escenarios y ventanas como estas con proyección internacional para visibilizar sus luchas. Y claramente a ambos lados, digamos, de la moneda, que no son contrarios, sino que han sido llevados ahí por circunstancias diferentes, se van a encontrar. Por un lado, el protocolo de contención. Es que hay mucho miedo de que vuelva eso. El protocolo de protección a personas en contextos de movilizaciones dice: hay que agotar el diálogo con las personas que se movilizan, hay que permitir que tengan su movilización, hay que identificarnos, no hay que encapsular, no hay que utilizar herramientas como el extintor, por ejemplo, para agredir. Y por el otro lado, el protocolo de Estadio Seguro dice hay que hacer un perímetro amplio de seguridad, se tiene que revisar a todas las personas que entran, cómo se van a evacuar, en caso de un incidente hay que casi encapsularlas y aislarlas, ¿no? Si ustedes notan, en estas dos versiones son completamente diferentes y se van a encontrar en el mismo espacio. ¿Y a cuál se va a dar prioridad? ¿A Estadio Seguro o a protección de personas en contextos de movilizaciones? Y insisto mucho, aquí hay un actor que podríamos hablar mucho y discutir mucho de las grandes ideas y las grandes opciones que tenemos, pero el temor, al menos desde Marabunta, es que se quede de nuevo en eso, en un papel. Y en la aplicación lo que tenemos es que nada de eso se cumple. Los policías no están identificados en una movilización, siguen encapsulando las movilizaciones, no están identificados, utilizan el extintor como un arma contra quienes se movilizan. Eso en una movilización en un 8M cualquier año acá en la Ciudad de México, que se viene para el Mundial. ¿Y cómo estamos garantizando que, bueno, están los protocolos, vamos a capacitar a quién se va a capacitar, pero luego cómo vamos a evaluar la actuación de esos primeros respondientes que son policías? ¿Cómo vamos a evaluar cómo está haciendo su actuación frente a todas estas comunidades? Los mundiales festejan la diversidad, son un espacio de eso, de festejar la inclusión, la diversidad, el acceso a que las personas, hombres, mujeres, niñas, niños, adultos, estén en esos espacios. ¿Cómo un primer respondiente policía va a garantizar los derechos de todas y todos ellos? Hombres, mujeres, infancias, personas en situación de calle, migrantes, mujeres. ¿Cómo a un policía vamos a capacitar desde hoy, 3 de marzo, al Día del Mundial en meses? Que además, una clave que decían los compañeros acá es que además el Mundial se va, pero todas esas poblaciones se quedan. Y todos estos contextos en los que viven las víctimas que se movilizan, se quedan. Y esos policías que responden, se quedan. Entonces, lo decía al inicio, es una oportunidad para garantizar y que estos protocolos tan bellos en el papel tengan una aplicación real, pero también puede ser todo lo contrario, que tengamos un escenario en el que este protocolo de contención de multitudes vuelva a surgir, y no en el papel, sino en la práctica. Nosotros como Marabunta creemos en eso, en el trabajo entre instituciones y organizaciones que vigilan el cumplimiento de esos protocolos, pero creo que ahora tenemos que pasar de hacer el protocolo a hacer que se cumplan esos protocolos y cuidar a quienes responden a esos protocolos para que ellos a su vez cuiden a las personas que van a asistir a estos eventos y que se convierta en eso un espacio de festejo, de goce, que garantice ser una ventana
para no solo quienes van a los partidos, sino esas víctimas que van a aprovechar estos espacios. Muchas gracias, Carla. Y bueno, vamos a seguir en el eje libertad de expresión y vamos a escuchar a Pedro Cárdenas de Artículo 19, hablando un poco de esta atención internacional, ¿no?, que va a tener el Mundial y un poco sus efectos sobre la represión, pero también pues sobre la libertad de expresión, la prensa, la defensa de derechos humanos, ¿no? ¿Qué escenario nos espera respecto a esos temas y qué riesgos observan desde Artículo 19? Sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que estuvo muy bien conectado porque justo el primer eje que podemos ver justo va a ser la cobertura de las protestas, ¿no? Los periodistas, las periodistas van a estar cubriendo no solo el estadio, no solo las circunstancias ocurriendo particularmente en los partidos, sino en lo que todo tiene que ver alrededor, ¿no? Si nos vamos primero a igual que Carla me va a saber como un poquito al previo, durante y post, ¿no? En el tema previo, por ejemplo, hay dos ejes principales. El primero va a tener que ver con las protestas, efectivamente. Ya ha habido circunstancias, por ejemplo, Amnistía Internacional estaba documentando, por ejemplo, agresiones y detenciones contra colegas de la comunidad trans que ya estaban protestándose precisamente por estos procesos, ¿no?, de construcción de espacios, de ocupación de espacios, ¿no? Entonces ya está habiendo situaciones de protestas que precisamente en cobertura va a haber un tema de riesgo para las personas manifestándose, como ya lo comentaba Carla, y para quienes van a cubrir. Pero precisamente las protestas sí son clave también en estos eventos, ¿no? A ver, México tenemos un histórico muy claro, ¿no?, de que estos eventos mundialistas, estos eventos de Olimpiadas son un espacio donde la gente alza la voz para decir, sí, qué bueno que esté esto, pero en realidad yo lo que quiero es que se cumplan mis derechos aquí, en mi ciudad, en mi país, ¿no? Y bueno, si bien Ciudad de México es el eje claro, pues también que Monterrey y Guadalajara van a tener que prepararse para este tipo de circunstancias, ¿no? Sé que hoy estamos hablando aquí desde la Comisión de Ciudad de México, pero pues ustedes al menos ya tienen la cancha avanzada con una campaña, ¿no? Las otras ciudades y los otros estados van a tener que también estar pensando en este tipo de actividades. Particularmente en el eje de protesta, ahora nos vamos a encontrar no solo con los periodistas locales, sino también los periodistas internacionales, ¿no?, que no necesariamente van a tener ya el conocimiento de los protocolos policiales que hay en México, ¿no? En México ya sí hay mucha situación todavía entre policía y prensa, es un eje que se sigue trabajando desde Artículo y con otras organizaciones y con la policía, ¿no? Pero ahora vamos a tener comunicadores internacionales quienes no conocen los protocolos, quienes no necesariamente van a hablar un español fluido, ¿no? Y entonces este tipo de circunstancias va a ser un reto importantísimo. Quienes vienen al Mundial no son solo jugadores de otros países o aficionados de otros países, son periodistas de otros países también, ¿no? Entonces ahí va a venir un reto importante en el tema de la comunicación multicultural, de comunicación de múltiples idiomas y de un entendimiento de los protocolos. La claridad de los protocolos va a ser sumamente importante en estos espacios y creo que es muy importante lo que mencionaba Carla, ¿no? El otro eje que es previo también tiene que ver con el tema de transparencia. Una de las grandes coberturas periodísticas alrededor de estos eventos tiene que ver con el uso de recursos públicos, los fondos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando y pues el seguimiento de que el dinero efectivamente se utilice donde se debe, ¿no? Y eso va a ser importante en un país donde estamos prácticamente reaprendiendo un sistema de transparencia, ¿no? O sea, el sistema, el INAI, ¿no?, desapareció, el sistema de transparencia anterior desapareció y ahorita estamos en un nuevo sistema de transparencia que todavía muchas personas estamos en proceso de, bueno, a ver, ¿cómo hago mi solicitud? ¿Cómo si me está llegando o no me está llegando? Ha habido problemas todavía en estas plataformas, ¿no? En las plataformas de acceso a la información sigue siendo un reto importante y bueno, las personas periodistas es clave. Recordemos que la función social del periodismo tiene que ver, está vinculada precisamente con el derecho de acceso a información a la ciudadanía y la ciudadanía tiene derecho a obtener información sobre no solo el desarrollo de los partidos, que sin duda alguna todos estamos muy interesados de ver cómo le va a nuestra selección, ¿no?, y a las demás selecciones, pero también cómo se están construyendo los espacios, ¿no? Ya ha habido noticias, por ejemplo, pues desde el Estadio Azteca también inclusive sobre problemas laborales que ha habido con los trabajadores que han reportado abusos, ¿no? Entonces, el periodismo precisamente
tiene este rol social de informar, de comunicar e inclusive de repercutir las exigencias de las protestas y manifestaciones que va a haber, ¿no? Entonces, esto va a ser un eje previo bastante importante. Durante, por supuesto, uno de los grandes riesgos, además de las protestas, pues sí es la situación de violencia que se pueden generar, ¿no? Ya que hablaba el panel previo de lo mejor y lo peor del fútbol, pues sí, también, ¿no? A veces es muy álgido y, pues bueno, ya no estamos hablando nada más de los fanáticos del fútbol mexicano, sino de otros países, ¿no? O sea, hay países donde literal los hooligans son famosos por ir y hacer destrozos en algún lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de los periodistas que van a estar ahí en medio, que van a estar cubriendo esta situación? A ver, uno espera que cuando vengan a visitar México se comporten, pero lo cierto es que pues va a ser un reto importante para la ciudad trabajarlo, va a ser un reto importante para la policía, para todas las otras autoridades que lo están trabajando, ¿no? Y finalmente el posterior pues va a tener que ver también con la cobertura de qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue con todas estas infraestructuras que se generaron? ¿Qué sigue con cuál fue el resultado, ¿no? ¿Qué sigue con los recursos de cómo se utilizaron y eventualmente pues cómo se van a seguir utilizando para la ciudadanía, ¿no? Los reportes de los gastos, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Este es también un trabajo post, ¿no? Y en el tema también, por supuesto, de estas manifestaciones, pues como ya comentábamos, van a ser manifestaciones muy diversas, muy distintas, ¿no? Desde la población LGBT, desde las personas trabajadoras sexuales, desde personas en situación de calle, como ya nos comentaban los compañeros, desde pues, personas quienes estarán exigiendo derechos como las personas buscadoras que ya se ha convocado, como ya comentaba Edith precisamente, ¿no? Entonces, aquí la temática va a ser muy amplia y las autoridades van a tener que trabajar mucho en cómo nos aseguramos de que se permita precisamente esa diversidad, ese movimiento, ese flujo de personas, de ideas, de comunidades, de comentarios, para que se genere, ¿no? un espacio verdaderamente plural en estos momentos, ¿no? Entonces yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Pedro. Perdón, apagué el micrófono y tarda. Otro tema muy interesante, ¿no? Y todas estas cosas, pues, que pueden pasar y problemas que van y vienen. Aquí un poco quiero hablar ahora con Tania Espinosa, porque otro tema que se está discutiendo también, claro, el Mundial va a generar empleos, pero también puede quitar trabajos existentes, ¿no? Todas estas estrategias, digamos, y dinámicas y la presión por ordenar la ciudad y porque esté presentable para las personas que nos van a visitar, pues también puede afectar a trabajadores y trabajadoras no protegidos, no protegidas, no formales, ¿no? Quisiéramos que nos cuentes, Tania, cómo puede afectar a las trabajadoras y a los trabajadores no protegidos y también a quién le toca decidir qué se mantiene y cómo se protege a estos grupos durante un evento de esta magnitud. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría partir del punto que lo que van a vivir las personas comerciantes en el espacio público no es nada nuevo, no es que no lo vivan sin Mundial y que con Mundial sí lo viven siempre. A lo largo de décadas han venido viviendo exactamente lo mismo, producto de una falta de una política de ciudad sobre el comercio en el espacio público que sea habilitante en vez de criminalizante o persecutoria. Esto aunado a una falta de regulación pendiente en esta ciudad, que aunque la Constitución de la ciudad de 2017 ya reconoce al comercio en espacio público como trabajo con derechos plenos, tiene que haber una legislación secundaria que detalle cómo se lleva eso a la realidad y eso no existe. En ese contexto es que surge el Mundial. En un espacio público en disputa, como mencionaron los compañeros que hablaron antes que yo, en donde no solamente se está disputando el trabajo, sino una serie de acciones y otros derechos, el ejercicio de otros derechos en el espacio público. Entonces, el Mundial lo que hace es potenciar lo que ya sucedía, que son las cosas que mencioné en mi intervención anterior, ¿no? El uso excesivo de la fuerza, estos operativos donde se les roba la mercancía,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que algo muy importante es que en un contexto como un mega evento como el Mundial, lo que sucede es que se incrementa el estigma, porque lo que va a suceder es que se va a intentar justificar en ordenar el comercio en espacio público que estorban a la movilidad urbana, que las personas comerciantes en el espacio público estorban, son demasiadas en el centro, son demasiadas en las calles, eso estorba a la movilidad, sin considerar que, si bien es cierto que la movilidad es una de las funciones o de los derechos que se pueden ejercer en el espacio público, ese es solamente uno de ellos y el trabajo tiene exactamente la misma jerarquía en el espacio público. Lo que sucede cuando se usan estos argumentos es que se les va a intentar guardar en plazas, guardar en lugares en donde pues no se vean porque no estarán en la calle y por lo tanto sus ganancias pues no sean buenas, a menos de que sean plazas excepcionales en donde la gente vaya a comprar. Pero lo que no se ha entendido a lo largo de décadas, porque otra vez esta no es una política nueva, es lo que ha sucedido en la ciudad todo el tiempo, es que esas estrategias no funcionan. Va a haber tanta gente en la ciudad y siendo el comercio en espacio público un trabajo, la mayoría de las veces de subsistencia, que por supuesto que las personas van a querer aprovechar esa oportunidad de ir a vender todo lo que se pueda vender en toda esa temporada y van a salir a las calles a hacerlo. No importa si hay un acuerdo previo de que ocupen plazas, si ven que en las plazas no venden, van a ir a las calles. Y entonces, cuando lleguen otra vez los operativos, se va a repetir que estorban, que son desordenados, que están generando que haya algún tipo de peligro, de protección civil, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos argumentos de siempre, solamente que con mayor visibilidad y con mayor audio también. Entonces, ¿quiénes deciden? El gobierno de la ciudad, por un lado, dentro de la Secretaría de Gobierno hay una subsecretaría que es la de programas de alcaldías y reordenamiento de vía pública. Ahí se decide sobre el centro histórico y sobre algunos espacios en las alcaldías y, por supuesto, las alcaldías. Y a nivel alcaldía, el peligro es el blanqueamiento, ¿no? Esta cosa de que quieren que se vea bonito, lo que sea que signifique bonito para cada quien. Y entonces le pidan a las personas comerciantes que se vean de una manera determinada, pero para verse así van a tener que utilizar sus propios recursos, cuando ellos no son quienes se quieren ver así. Quien quiere que se vean así son las autoridades, no ellos. Y en todo caso, las autoridades son quienes tendrían que estar invirtiendo. Y solamente para cerrar, decir que el gobierno de la ciudad sí el año pasado anunció un consejo con la participación de comerciantes del centro histórico para el ordenamiento del centro. Faltaría ver que dentro de ese consejo los acuerdos a los que se lleguen no sean repetitivos en cuanto a estos estigmas y que realmente funcionen. Es una oportunidad para la ciudad para demostrar cómo sí se puede hacer un mega evento con inclusión y con participación de la gente para que salga beneficiada y no afectada. Muchas gracias, Tania. Y hablando de estigmas y los temas de los que nadie quiere hablar, ahora quiero que Andrés nos cuente cómo debería responder la ciudad, ¿no?, ante problemáticas como la salud mental, las adicciones y el consumo que seguramente habrá de cantidades industriales de alcohol, lo menos, durante un evento de este tamaño, ¿no? Y qué papel tendría el enfoque de reducción de riesgos en esta respuesta que se puede dar. Correcto, muchísimas gracias, Volga, y que fundamental las voces que se han expresado en este panel, así como en el anterior, para tener presente una diversidad de perspectivas en torno a un evento de esta magnitud, donde nos estamos preparando a nivel nacional. En principio lo que se tiene estimado es a recibir a más de 5 millones de personas visitantes, que muchas de ellas van a venir también aquí a la Ciudad de México, y nos estamos preparando desde las instituciones locales para hacer una sede ejemplar y que pueda pues plasmarse lo que se ha venido trabajando desde esta administración, que se visibilice, que es la capital de una transformación social, que es una ciudad que fomenta la garantía plena de derechos, y desde nuestra cancha, humilde cancha, desde el Yapa,
es que estamos trabajando en coordinación con las distintas instancias del sector salud para prepararnos en cuanto a las estrategias que podremos estar implementando durante este magno evento deportivo que en reuniones en las que hemos estado nos han hecho énfasis que va a ser el más grande de la historia, en muchísimos sentidos. Va a ser el de más países representados por sus selecciones, el de más días, el de ya una etapa nueva que se habilita en este mundial innovadoramente grande, así como en el que se va a jugar en más países, ¿no? Que nunca se había tenido uno de 3 países. Entonces nos plantea retos significativos y ser la FIFA le llama las host city, una ciudad anfitriona, nos plantea retos significativos que en este espacio se abre para poder plantear las propuestas a la atención de los riesgos o de estos retos que se van a dar durante el Mundial. Desde el instituto, les digo, en coordinación con el sector salud, nos estamos preparando para tener nociones de distintas naturalezas, desde el sector salud, la Secretaría de Salud, el organismo de servicios públicos de salud, así como AGEPSA y otras instancias involucradas, se está teniendo presente pues quiénes van a venir. Aquí vamos a tener 5 partidos y pues viene Sudáfrica, viene Colombia, creo que viene Uzbekistán, y entonces tenemos que irnos preparando para esas hinchadas, estas porras, esos equipos que van a venir con sus aficiones y con lo que caracteriza estas aficiones. Situaciones de salud, panoramas epidemiológicos, así como comportamientos, distintas prácticas de celebración o de lidiar con frustraciones si perdió tu equipo, y la verdad es que con personas que van a venir de todo el mundo con mucho ánimo de celebración. El Mundial yo creo que va a estar muy cargado de pasiones y eso va a ser todo un reto para temas vinculados a salud mental y, como mencionas en tu pregunta, Volga, a los aspectos del consumo de sustancias psicoactivas, tanto las sustancias actualmente ilícitas, alcohol, tabaco, que va a estar muy presente incluso en eventos deportivos oficiales. Es probable que vaya a haber venta de bebidas alcohólicas, entonces nos estamos preparando para ello, y también para los distintos tipos de sustancias que no dudamos que vayan a cambiar incluso los mercados locales, y nos estamos preparando también de esta manera para lo que creo que podríamos nombrar que van a ser los distintos mundiales que van a estar coincidiendo. Un aspecto va a ser lo que va a estar ocurriendo dentro del Estadio Azteca, en la sede, digamos, en el partido que va a ser sede México, cuando ocurran estos 5 partidos, que eso va a estar también mucho en coordinación con la propia FIFA, con autoridades de gobierno federal, con las distintas instancias de gobierno de la Ciudad de México y las autoridades locales que fueron mencionadas, así como con estas otras expresiones del Mundial Popular. Los FanFest que van a estar ocurriendo en las distintas alcaldías, los distintos espacios donde van a proyectar los partidos, los que se juegan en México y otros partidos también. Entonces va a haber, digamos, una fiebre mundialista que va a ocurrir durante más de un mes, casi 40 días que van a estar ocurriendo, y nos tenemos que ir preparando para todos estos aspectos. Para ello, desde el instituto, y voy a intentar ser muy breve para pegarme a mis 7 minutos, planteamos una estrategia basada en el plan de seguridad que se tiene contemplado para el Mundial, el Plan General para la Seguridad en Salud durante la Copa Mundial 2026 en México, y nuestra estrategia particular desde nuestra humilde cancha es promover mediante la gestión en fortalecimiento integral en salud el acceso a servicios de salud mental y relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en la población en general, así como para todas las personas asistentes a los eventos de la Copa Mundial en la Ciudad de México, incluyendo distintas componentes operativos y una línea transversal que son urgencias de atención prehospitalarias, prevención comunitaria, espacios de escucha y cuidado, atención primaria, así como un eje transversal de comunicación social. Siendo muy breve y esquemático, planteamos en prevención comunitaria desarrollar estrategias de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como el trabajo con los distritos sanitarios de salud, con espacios de información sobre salud sexual y reproductiva, así como de fomento a la vida saludable, el deporte como un componente fundamental. En cuanto a urgencias y atención prehospitalarias, generar la coordinación interinstitucional adecuada para tener una respuesta inmediata a crisis, incorporando crisis de salud mental y relacionadas al consumo de estas sustancias, como pueden ser intoxicaciones, sobredosis, y la vinculación que requiera para, por ejemplo, revertir una sobredosis de opioides que se pueda presentar, que no es un factor generalizado en la Ciudad de México como tal, pero nos prevenimos para estar preparados durante un evento de esta magnitud, con coordinación con los servicios de emergencia,
En materia de escucha y cuidado, desplegaremos espacios físicos de contención emocional y primeros auxilios psicológicos. Si alguien se pierde, que no hable español, quizás no tengamos nosotros la capacidad inmediata, pero buscaremos acompañar a esa persona, establecer espacios de escucha para contención emocional, para ese tipo de situaciones, y también coordinación en materia de atención primaria de manera coordinada con el Comando Operativo para la Seguridad en Salud, con las distintas instancias que lo componen a este comando. En cuanto a urgencia de atención prehospitalaria, estamos coordinándonos con C5, 911, ERUM, CRUM, Cruz Roja, las distintas instancias, para poder prevenir y en su caso atender, sobre todo sobredosis por opioides y opiáceos, buscando tener acceso a naloxona, ya sea en territorio, así como en los centros clínicos, coordinación con hospitales generales que puedan hacerse valer estas camas sensibles en materia de salud mental, que después de la reforma de 2022 ya estamos buscando supervisar que existan, atención a brotes psicóticos e incluso también a procesos que implican riesgo suicida, ya sea potencial, alto o inminente. En cuanto a la prevención comunitaria, estaremos presentes en los distintos eventos, en los FanFests, y también en los alrededores del estadio cuando ocurran los eventos, principalmente con el componente de promoción de la salud y de salud y prevención a infecciones de transmisión sexual. Como promoción estaremos procurando brindar un servicio de análisis de sustancias con el fin de prevenir posibles sobredosis, así como brindar consejería breve para fortalecer decisiones informadas y brindando espacios seguros que puedan vincular con las ya actualmente existentes zonas autorizadas para consumo de cannabis en específico, pero también para contención en caso de que una persona se encuentre bajo los efectos de una sustancia, que pueda acudir a alguno de estos servicios con el fin de promover entornos que favorezcan el bienestar emocional, físico, mental y social y comunitario. Dentro de la salud y prevención de ITS estaremos aplicando pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C y distribuyendo mecanismos de protección y anticonceptivos como son condones internos y externos para la detección y vinculación gratuita a servicios de atención en cuanto a los resultados que pudiéramos identificar. Desarrollaremos nuestros modelos de espacios de escucha y cuidado para manejo de crisis, de ansiedad, pánico y estrés, zonas de descanso o de aterrizaje como se conocen, con personal especializado en materia de salud mental. Y tenemos también la atención coordinada en el Comando Operativo para la Seguridad en Salud, basado en el modelo Más Bienestar, que implica la atención universal, gratuita y oportuna, conforme al modelo que desarrolla y coordina el IMSS Bienestar en la Ciudad de México, y con nuestros propios servicios de atención del propio YAPA, que contamos con 7 centros de cuidado de las emociones distribuidos en la Ciudad de México, así como de momento ya con la presencia en los centros colibrís que están en las utopías que fueron mencionadas, y un cuenco de las emociones, que son espacios donde ya se pueden brindar atención primaria en materia de salud mental, así como una red de referencia para estos otros hospitales generales y espacios clínicos donde se pueda llegar a atender alguna situación que se presente. De manera transversal tendremos una campaña de comunicación que va muy de la mano hasta con el nombre del evento del día de hoy, donde planteamos que cuidarnos es parte del juego y plantear lemas como dale cancha a tu salud mental, dale cancha a tus emociones, que se puedan ser parte de esto. Todo esto para prepararnos, para recibir a toda esta población a la que residimos y habitamos esta ciudad, a la que la transitamos habitualmente, y a todas las personas visitantes que van a venir, que haya una estrategia integral que permita la atención con garantía de derechos, que nos permita mostrarnos ante el mundo como una ciudad que nuevamente garantiza derechos y que produce salud. Eso es el fin que tenemos en esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y ahora, bueno, quiero que nos cuente Edith, ¿no?, sobre otro problema, los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Hay varios problemas que tenemos, varias comunidades que podrían verse afectadas antes, durante y después, ¿no? Porque ya me parece que quedó bastante claro que hay unos problemas que no son, digamos, se agravan en un escenario, en un contexto como el mundial, pero que ya son permanentes o vienen de antes. ¿Qué mecanismos deberían de existir para que las comunidades afectadas puedan exigir rendición de cuentas, ¿no?, en el marco de un evento de esta magnitud? Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar recordando que
cuando el Estado mexicano decidió que iba a ser una de las sedes del Mundial, asume una responsabilidad, una serie de responsabilidades. Es decir, no es que obligan al Estado mexicano a decir aquí va a haber Mundial, y cuando el Estado mexicano no solamente acepta, sino que quiere ser una de las sedes del Mundial, asume una serie de responsabilidades. Y estas responsabilidades ahora tenemos que pasarlas justamente a clave de derechos. Hay una parte que tiene que ver con que una de las responsabilidades del Estado mexicano y de la Ciudad de México, que es de quien estamos hablando aquí en particular, es garantizar que este sea un mundial de fútbol en donde tengamos derecho al ocio, a la recreación, a la salud, todas las personas, y que este derecho además sea igualitario, que sea accesible en los términos en los que lo han planteado varias de los ponentes anteriores, y creo que esta es una partecita, la parte que probablemente es más visible, pero que es una de las partes de lo que tiene que garantizar, que no es menor, porque los espacios, los accesos, los precios, etcétera, son altamente excluyentes, y esta es una de las partes en las que vamos a tener que ver también en términos de rendición de cuentas cómo el gobierno de la Ciudad de México y el Estado mexicano en su conjunto, y la FIFA, que creo que no hay que olvidar aquí, que es un actor fundamental con el que están, entiendo, negociando también los estados, va a tener que dar cuentas también de cómo la propia FIFA, que ha sido uno de los llamados de Amnistía Internacional en los últimos años, garantiza que donde hay una sede de mundial se respeten los derechos humanos de las personas que trabajan para el mundial, de las personas que asisten, que quieren disfrutar del mundial, y de todas las personas que estamos alrededor de ese evento, independientemente de que tengamos o no interés inmediato. Y esto abre paso al otro elemento que ya han mencionado varias personas, y es que el Mundial se vuelve una vitrina global y una oportunidad para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y eso también deben reconocerlo los estados y la FIFA, ¿no? La FIFA como organizadora. Desafortunadamente, agradezco por cierto mucho al equipo de Amnistía Internacional, porque hemos estado revisando las recomendaciones que ha estado haciendo Amnistía en los últimos mundiales, y en todas, perdón, y malas noticias sobre todo para ti, pero en general para todas, en todas el común denominador son denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, libertad de expresión, represión de la libertad de expresión, en todos, en los últimos, por lo menos en los últimos 3 mundiales. Otro elemento que es muy común es todo el que tiene que ver justamente con los derechos laborales. Entonces, pues el artículo 19 y otras organizaciones probablemente vamos a estar muy ocupadas durante ese momento, porque desafortunadamente los gobiernos, y perdón que lo diga así, pero prometen que no van a hacer cosas y las terminan haciendo, ¿no? Porque como dice además Carla, pues por un lado van las políticas, la legislación, los documentos, los protocolos, los lineamientos que México además nos encantan, y por otro lado van quienes están encargados de hacer cumplir la ley y de operar esos instrumentos. En ese sentido, yo creo que los gobiernos van a tener que, me refiero al gobierno de la Ciudad de México y a los otros 2 gobiernos estatales, así como al gobierno federal, van a tener que darnos cuenta de que durante el Mundial no hubo uso excesivo de la fuerza, no hubo detenciones arbitrarias, y también hacemos un llamado a que se abstengan de utilizar militares o personal con formación militar para el control de los eventos, para la participación en las protestas, manifestaciones, etcétera. Y además creo que es importante recordar que el deber de las autoridades es proteger el derecho a protestar. Y lo voy a decir así abiertamente, no queremos protestas confinadas, no queremos espacios pedacitos de espacios en los estadios para protestar. Queremos que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en los lugares donde quieran hacerlo. Y en ese sentido también hay que recordar que va a haber protestas que están vinculadas directamente al Mundial, como las que ya hemos escuchado aquí, el tema de los trabajadores en situación de calle, todo el tema de los derechos laborales, el uso del espacio público, las protestas que ya se están anunciando también por el tema del agua, la gentrificación, el trabajo sexual, y otras protestas que están vinculadas a lo que es este país.
porque este es un mundial que se está dando en un país en donde hay, ya no sé si es una crisis o una situación de por lo menos 50 años de violaciones a derechos humanos continuas. México no es un país seguro, no es un tercer país seguro para migrantes, no es un país seguro para quienes vivimos aquí, no es un país seguro para quienes nos vayan a visitar. Y una de las responsabilidades que va a tener los gobiernos, el Estado mexicano y los 3 gobiernos, es garantizar que no haya una seguridad diferenciada para las personas que vienen al Mundial y para las personas que vivimos aquí. Este es un país donde hay 133,000 personas desaparecidas. Esperamos que no haya más, que las empiecen a encontrar, pero por supuesto que sería muy lamentable también pensar que hay una seguridad de primera para unas y una seguridad que ya no sé si es de segunda o de quinta para las demás. Y este es el otro elemento que creo que también es muy importante. Por supuesto que todas esas víctimas en un país de víctimas como es México van a aprovechar esa vitrina global. Tienen derecho a hacerlo, por supuesto, porque el Estado mexicano no ha dado respuesta a la situación que estamos viviendo en el país. Y creo que lo último elemento que creo que también van a tener que rendirnos cuentas es el tema de los traslados. Es decir, aquí la gente va a venir a unos partidos aquí, después se va a ir a Jalisco, después se va a ir a Monterrey, o se va a ir a Estados Unidos, o se va a ir a Canadá. Digamos, por lo menos tienen la esperanza de hacerlo, ¿no? Y creo que ese es el otro, digo yo, porque van pasando, ¿no? Lo van clasificando, y ese es el otro elemento que creo que también es importante, tomando en cuenta las restricciones que también hay en los otros países, tomando en cuenta la clase de vecino del norte que tenemos, me refiero, bueno, no a la clase social, sino al tipo de vecino del norte que tenemos, con todas las, digamos, digamos, una narrativa fuertemente clasista, racista y antiinmigrante, que esperamos que también sea denunciada desde el Estado mexicano y las autoridades de la Ciudad de México en particular. Yo diría que además el tema de la rendición de cuentas, ya para ir cerrando, hay que recordar también, lo mencionó Carla con respecto a los protocolos para la participación en eventos públicos y en temas de protesta. Es muy importante que esa rendición de cuentas se dé con participación ciudadana. Necesitamos ya pasar de digamos, evaluaciones cerradas donde el Estado hace informes y los publica y todo el mundo aplaude, a tener espacios donde verdaderamente estas poblaciones, las que están aquí y las que no están aquí, pero seguramente van a hacer uso también del espacio en el Mundial, quienes van a trabajar, sean partícipes de esos mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Muchas gracias, Edith. Y bueno, para cerrar, pues no, el último tema, pero no el menos importante, la violencia de género, ¿no? Hemos estado también revisando y leyendo reportes, ¿no?, que dicen que los megaeventos como el Mundial son también detonadores de trata, violencia sexual, y aumentan distintas formas de violencia que afectan a las mujeres. Y bueno, para ese tema queremos escuchar a Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, y la pregunta que le proponemos es: ¿qué debería de hacer la ciudad antes, durante y después, para no repetir el patrón que ha pasado en otros eventos de esta magnitud? Claro que sí, muchas gracias. Yo decía en la introducción que hay una serie de riesgos vinculados con las mujeres en los eventos masivos en general, como es el caso del Mundial, pero no están suficientemente documentados, incluso no era fácil como acercarse a las estadísticas de esos riesgos. Entonces, nosotras desde la Secretaría de las Mujeres buscamos toda la información que estaba como a disposición para poder armar una presentación, y voy a decir por qué. Cuando se integró el año pasado el gabinete del Mundial, ¿no?, que incorporaba como a las representaciones de las instancias que debían trabajar en torno al Mundial, la Secretaría de las Mujeres no fue convocada. Y entonces yo empecé a insistir en por qué tendríamos que estar, como que no se entendía muy bien por qué yo decía eso y demás. Me tuve que colar a las primeras reuniones con una invitación filtrada. La verdad es que estuvo muy bien, porque logré que hacia la tercera sesión tuviéramos un espacio donde yo pudiera exponer, y para entonces ya teníamos esa documentación de lo que existía en términos de datos, y dejar muy claro
que se incrementan las condiciones de riesgo, efectivamente, no solo de trata, violencia, como ocurre, digamos, en todos los eventos, sino que las que ya existen, es decir, las condiciones permanentes de riesgo y de violencia, se incrementan. Entonces fue muy interesante presentarles porque estaban todos así como, no, pues sí es cierto, porque además sonaba como lógico, nada más que puesto ahí con estadísticas y demás. Entonces había quien decía, desde la gente que tiene que ver con el estadio y demás, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué pasa? ¿Porque pierden? ¿Porque ganan? ¿Porque se emborrachan? Por todo eso. Porque pierden, porque ganan, porque se emborrachan. El asunto es que atendamos a que la violencia está ahí y aumenta de cara a estos asuntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Bueno, reconocerlo, poder identificar dónde están los posibles riesgos y dónde las estadísticas nos dicen que están pasando cosas, y con base en ello, pues poder trabajar para poder prevenir desde el principio, digamos, mientras estamos en los preparativos organizativos hacia el Mundial, y después, pues para poder atender durante el momento del Mundial, es decir, tener como gobierno capacidad de respuesta ante esos riesgos que estuvimos trabajando en detener, pero que igual pues pueden ocurrir, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí para poder estar presentes y demás? ¿Puedes poner la siguiente? Lo primero que les tengo que decir es que formalmente la Secretaría de las Mujeres es parte del Comité del Mundial, o sea, es parte ya de ese gabinete, y que además ahora estamos en la coordinación de la Mesa de Seguridad, junto con Seguridad Ciudadana y con Turismo, que es quien está como liderando acá. Decirles que nosotras hemos venido trabajando ya en varias líneas. Por ejemplo, hicimos la presentación de una iniciativa de ley trabajada de manera coordinada entre Fiscalía, Seguridad Ciudadana, para cambiar la ley de espacios de comercio en la ciudad por una cosa muy importante de hotel seguro. O sea, ya teníamos identificado desde antes cómo los hoteles pueden ser un espacio de riesgo y cómo en esta ciudad habían venido ocurriendo delitos de violencia de género, pareciera que sin que pasara nada, porque se medio sabía, no sé qué, pero no se había hecho como una aproximación que profundizara cuáles son esos riesgos, qué tipo de delitos se cometen y qué tipo de sanciones se hacen a acreedores los espacios, que pueden seguir ocurriendo delitos y no pasa nada. O sea, no cambian las medidas de seguridad, no cambian las cosas de la prestación de servicios y demás. Y entonces nos pusimos a trabajar mucho convocando a todas las instituciones que están vinculadas con ese tema. Porque decíamos, si no nos alcanza con la facultad de la Secretaría de las Mujeres, pero no le alcanza al INVE, no le alcanza a la policía, no sé qué, pues sumémonos, ¿no? Ni modo que a todos juntos no nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo analizamos? Pudimos hacer un diagnóstico muy preciso del número de delitos y demás, y pudimos identificar una serie de oportunidades que se podían fortalecer en la ley. La ley implica que se fortalecen los mecanismos de seguridad y que se obliga a los hoteles a registrar y a poner atención en cosas que parecen muy obvias, pero que a nadie le importan si no están puestas y no se las haces cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegan personas adultas con una persona menor de edad y no pueden acreditar el parentesco? O sea, ¿qué debemos oponer? ¿A quién debemos dar aviso? ¿Qué tipo de aproximación hacemos con esa persona menor de edad, etcétera? ¿Qué pasa si llega un hombre con una mujer y de repente el hombre se va solo? ¿Dónde quedó la mujer? ¿Por qué nadie se cerciora de qué está pasando hasta que van y encuentran un cuerpo abandonado? O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de cambios de lo que se tiene que ver en la seguridad, que tengan cámaras, que reporten a la policía, que tengan botón de pánico, que haya un lugar de acceso y un lugar de salida verificable. Todo eso ya quedó en la ley que se publicó, o sea, ya se aprobó y ya se publicó. Y ahora estamos un poquito retrasadas con el tiempo de la publicación del protocolo de actuación que se desprende de esa ley. Pero el protocolo también es una construcción colectiva y ya lo hicimos. ¿Qué sigue con eso? Que una vez publicado el protocolo y la guía que ya hicimos en la Secretaría, empecemos el trabajo formalmente con los espacios de hospedaje para la capacitación y para el seguimiento, no solo de los front desks, sino del personal de los hoteles. Resulta que lo digo formalmente porque ya lo empezamos a hacer desde noviembre pasado, en acuerdo con las cámaras de hoteleros, no sé qué, justamente hoy hubo una otra reunión, porque también pues hay cosas que generan resistencias por parte de los negocios y más, y pues el trabajo no está fácil, pero lo venimos haciendo desde noviembre pasado. Estamos también trabajando con policías. A nosotros nos queda claro, porque no es un trabajo de ahora,
que de aquí a que acabamos de sensibilizar a 85,000 policías, que además cambian cada 15 días o que llegan nuevos o que no sé qué, ya habías sensibilizado a 100, se fueron 50, llegan otros 50 y hay que volver a empezar. Entonces, de ahí la importancia del funcionamiento de los protocolos y de los lineamientos claros, porque sensibilizar a la gente está bien y esa es la transformación cultural a la que aspiramos, pero lo cierto es que mientras tienen que saber qué les toca hacer y lo que no, cómo se sanciona, y en eso hemos venido trabajando. Entonces, hemos revisado los protocolos de actuación de cara a los eventos masivos, de cara al derecho a la protesta, se está actualizando junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a varias de las dependencias, y la idea es que queden muy claras las sanciones para quien incurre en abusos de la fuerza, abusos de las facultades y demás. Nosotras ahí no tenemos tan metido el pie, pero en lo que sí es en la capacitación. Nosotras verificamos la capacitación que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a 3 tipos de policía: la policía auxiliar, la PBI, ¿no?, la bancaria e industrial, y la policía privada, la PP se llama, ¿no?, que todo quede. Porque pues un montón de elementos van a estar destacados en torno al Mundial. Y lo que nosotros estamos verificando es que tengan como la mínima información necesaria sobre protocolos de actuación, de acompañamiento a una víctima, alguien que esté denunciando algo, que ellos no sean los victimarios, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Entonces hicimos una intervención en sus módulos de capacitación y luego nos distribuimos con la propia policía, igual que estamos haciendo con turismo lo de los hoteleros, ¿no?, porque no tenemos capacidad de una sola instancia atender todo. Luego estamos ya pensando en los escenarios hipotéticos de riesgo. Nosotras hemos identificado a manera enunciativa, más no limitativa, 21 hipótesis de riesgo para las mujeres y las niñas y los niños en el marco, y cómo creamos rutas de actuación frente a esos posibles riesgos. Y al final de cuentas llegamos a una propuesta que implica unas cosas que se llaman espacio segura. En la presentación todavía se llama punto segura porque no lo habíamos terminado de moldear con todo el mundo. Pero ¿qué son los espacios segura? Son los espacios de actuación interinstitucional del Gobierno de la Ciudad de México, donde no solo va a estar la Secretaría de las Mujeres, sino es una actuación conjunta con seguridad, con salud, va a estar ahí el IAPA, va a estar la Consejería Jurídica, van a estar también representantes o personal de UNICEF y también creo algunos de ONU Mujeres, del Consejo Ciudadano. ¿Cuál es la intención? Que como ya tenemos los espacios hipotéticos de los riesgos o los escenarios ante los que puede haber alguien necesitando apoyo, tengamos rutas determinadas para el apoyo de cada una de esas cosas, ¿no? Y ¿cuántos vamos a tener? Eso todavía está definiéndose. Lo primero que necesitan saber es que FIFA tiene 2 FanFest, que son los festivales oficiales. Los 2 espacios de los FanFest son el Zócalo de la Ciudad de México y el Bosque de Chapultepec. El estadio donde se va a inaugurar el Mundial y donde se van a jugar los partidos que ocurren en la ciudad es el Estadio Banorte, antes Azteca, que se inaugura este mes. Y reinaugura luego de las obras de remodelación y ajuste, y va a haber por parte del gobierno de la ciudad lo que no se llama FanFest, sino festivales futboleros. Los festivales futboleros tienen 3 intenciones centrales y así lo ha dicho la jefa de gobierno. 1, que la gente pueda disfrutar del Mundial, sabiendo que no todo el mundo vamos a poder pagar un boleto al precio de locura que eso tiene y además que se agotaron en 30 segundos, ¿no? O sea, no vamos a ir al Estadio Azteca. Si alguien va a ir y tiene un boleto extra, invíteme. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a habilitar canchas, espacios que transmitan el Mundial, los partidos, para que la gente pueda ir a disfrutar en colectividad, porque no es lo mismo en tu casa tú solo, si hasta uno se junta con la familia a ver el partido que le importa, ¿no?, que ir en comunidad a hacer como todo el gritadero y ponerse sus playeras y demás. También que sea así es porque va a hacerse además en las canchas que estamos rehabilitando en la ciudad, que son 300, porque queremos que el Mundial no solo se vea, se juegue, se disfrute, se apropie y que tenga también sus propios partidos, o sea, que la gente juegue fútbol, ¿no? El año pasado hubo un torneo mundialito que implicó no sé cuántos equipos de niños y niñas de todas las escuelas, no sé qué. Ganaron unos equipos, pero como acción afirmativa,
En el fútbol había niñas, y entonces las niñas que ganaron el primer lugar, una de Tláhuac, otra de Milpalta, ellas van a ser las encargadas de portar la bandera inaugural en el Estadio Azteca. O sea, vinieron de este torneo, pero además que fueran niñas fue una acción de les va a las niñas, ¿no? Que las niñas estén ahí, no sé qué. Bueno, luego, además de que las canchas van a estar ya disponibles y se tiene que ver y jugar el partido, también es importante que en las canchas, además de esa convivencia comunitaria y demás, haya ciertos controles, porque en FanFest probablemente no tendremos control, haya hasta concesionarias cerveceras y demás, ¿no? Pero en los festivales futboleros no va a haber venta de alcohol. Entonces es la manera, digamos, del gobierno de la ciudad de entender pues que el consumo es parte del problema y sobre todo el consumo excesivo de alcohol y así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que… En esos espacios de los festivales futboleros, en el estadio, en los FanFest, vamos a tener espacios seguros, con esa capacidad de respuesta del gobierno a partir de los escenarios posibles de riesgo. La siguiente lámina, por favor. Es lo que acabo de decir. Siguiente. Estamos poniendo ahí 22 porque habíamos contemplado las 16 alcaldías, los dos del festivales futboleros y los 4 del estadio, pero ya nos están aumentando los números. En cada FanFest vamos a tener 2 puntos de espacio segura, en el Estadio Azteca sí son 4 y las alcaldías estamos redefiniendo si van a ser 16 festivales futboleros o van a ser 38. O sea, eso todavía se está tratando de limitar. Yo prefiero que sean menos, porque también es nuestra fortaleza la capacidad de respuesta, porque hay que cubrir los horarios. Como es un mundial, todo el mundo sabe. Empieza el primer partido muy temprano porque es tarde en quién sabe dónde del mundo y acaba el último bien tarde porque es temprano en otro lado del mundo. Entonces, pues tenemos que pensar en una cobertura amplia y estamos como justo pensando en eso, que todo el tiempo que estamos en onda mundialista, eso está pasando. ¿Qué ya estamos haciendo? Por ejemplo, hay una obra que ha causado conflicto y polémica en la ciudad de manera más importante y es la de la calzada de Tlalpan, que tiene que ver con la ciclovía que va del centro de la ciudad al Estadio Azteca y que tiene que ver con la construcción del parque lineal que va de Chabacano a Tlaxcuaque. Ha sido un problema porque afectó las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales en esa zona. Ellas cerraron la calle, en Viaducto y Tlalpan, en más de una ocasión para ver si así les hacíamos caso y lo lograron. O sea, nosotras habíamos estado ahí con ellas, pero pues necesitábamos que les hiciéramos caso como gobierno, ¿no? Integralmente. Entonces, ha habido mesas de conversación con ellas, ha habido como ver por dónde salimos y estamos a nada. No sé si todavía yo puedo decir cómo es, pero ya llegamos a una política pública que va a acompañar la afectación, porque toda obra tiene que tener recursos para poder encarar sus efectos y sus impactos en poblaciones, si es que las genera. Entonces, lo estamos haciendo valer y vamos a hacer un programa de apoyo para estas compañeras afectadas en esa zona y ya están censadas. Y ya hicimos todo el recorrido por parte de Secretaría de Gobierno, Secretaría de las Mujeres y la Unidad de la Diversidad Sexual de Gobierno para identificar a las personas afectadas en esa zona de la ciudad y con ellas poder hacer este programa de atención. Va a haber muchos problemas también, digamos, de cara ya con el Mundial en curso, con el tema del trabajo sexual. Uno de los riesgos que es muy importante reconocer es que el trabajo sexual va a tener una oportunidad, un escaparate de venta igual que cualquier otra venta comercial, pero hay que distinguirlo muy bien de la explotación sexual y de los riesgos que implica que alguien quiera obligar a una mujer o la tenga bajo ¿cómo se dice? Coerción, haciendo una actividad contraria a su deseo, autonomía y demás. Eso lo tenemos que tener todo el tiempo muy claro, pero también lo tenemos que diferenciar muy claramente, porque la actuación del Estado no puede tener un discurso de protección y con esa protección
vulnerar los derechos de las que de manera autónoma sí están ejerciendo el trabajo sexual. Y ya sé que esta es una discusión muy fuerte, incluso en el movimiento feminista, pero hay una posición de gobierno, porque, digamos, la máxima que nos debemos es, yo siempre lo digo en las palabras más simples que puedo, o sea, puede no gustarnos lo que una mujer decide hacer, pero es su derecho decidirlo. Y si pensamos que eso es un derecho, pues los derechos de las mujeres se protegen, ¿no? Y digamos por ahí más o menos vamos. Y teniendo muy claro cuáles son los límites y cuáles cuando una mujer está siendo coercionada o están intentando usarla contraria a su voluntad para cualquier cosa, porque eso constituye un delito, está sancionado en las leyes y lo que hay que hacer es proceder contra quienes esté cometiendo ese delito. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo dejaría porque es como pensar en toda la actuación de gobierno de manera interinstitucional, en que estamos previendo lo que creemos que podemos prever, que sabemos que nos puede sorprender cualquier cosa, como siempre nos sorprende, pero que, pues digamos, estamos en comunicación también con las organizaciones y pues todavía las oficinas que nos quedan de Naciones Unidas para hacer el trabajo coordinado conjunto que nos posibilite encarar con las mejores herramientas posibles de prevención el mundial. Muchas gracias, Dafne. Y muchas gracias a todas y a todos por su presencia en esta mesa. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo, nada más para decirles que la Comisión de Derechos Humanos, además de la presentación de esta campaña que vamos a mantener hasta la realización del Mundial Tu Cancha de Derechos, pues bueno, también está acompañada de una estrategia de defensa propiamente dicha, ¿no? Donde todas las áreas que tenemos a cargo, pues la recepción y estudio de las quejas, ¿no? Propiamente dichas, que es la dirección de quejas, las 4 visitadurías, vamos a estar pues desplegando distintas estrategias para tratar, una, de identificar estos problemas que ya sean estructurales o coyunturales o emergentes, le llamamos, ¿no? En el marco del Mundial, para dar atención oportuna a las distintas problemáticas y también a las distintas colectivas que nos van solicitando pues apoyo, monitoreo, acompañamiento. Y también, bueno, vamos a mantener presencia durante el evento en los puntos que consideremos pues que ameritan que estemos también ahí, ¿no? Para las personas que habitan la ciudad, pero también para todas aquellas que nos visitan, para que sepan, bueno, que también pueden acudir aquí a la comisión frente a cualquier eventualidad. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que participaron en el evento. Y eso, ahí la dejo. Les invitamos a nuestras ponentes a ponerse de pie para la foto institucional. Agradecemos a todas las personas participantes en este segundo conversatorio por sus valiosas aportaciones y reflexiones. Con ello damos por concluidas las actividades de este encuentro. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México agradece profundamente a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial, así como a quienes siguieron esta transmisión a través de redes sociales, por su atención e interés en este espacio de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Reconocemos además la valiosa participación de Daniela Vite y Joana Campillo como intérpretes de lengua de señas mexicana. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad comprometida. Les deseamos un excelente día.